Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, hoy en el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hoy es el día que ha hecho el Señor para congregarnos, glorificar su nombre. Este es el tiempo que sacamos para estar juntos y buscar de la presencia del Señor a través del estudio de la palabra, de la predicación de ella. Entonces, antes de dar inicio al mensaje de la palabra del Señor, quiero invitarles para que tomen sus teléfonos y le marquen a su familia, amigos, vecinos y conocidos y les compartan, que se comuniquen en santel.info para que escuchen el mensaje de la palabra del Señor en vivo y en directo, acá desde el Centro para la Excelencia Familiar. Centro para la Excelencia Familiar, donde existimos para compartir el Evangelio de Jesucristo a las familias colombianas y que, transformadas por el Espíritu Santo, le den la gloria al Padre. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar con una palabra de oración al Señor. Recuerde que comunicamos el Evangelio fielmente, con fidelidad a nuestro Padre Dios, el soberano, creador del cielo y de la tierra, con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que convierte el alma, y con fidelidad también a nuestras familias y a la familia de la fe que es la iglesia. Hoy nuestro tema es Retorno 14:6. Recuerde que es el énfasis de este año, Retorno 14.6. ¿Y qué es eso de retorno 14.6? Bueno, es que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es retornar al camino, a la verdad y a la vida. Estamos tratando el retorno al camino. Y vimos la semana pasada la bendición de ir por el camino correcto. Y vimos también acerca de el peligro de desviarse del camino correcto. Llevamos dos temas entonces de retorno al camino: la bendición de ir por el camino correcto, el peligro de desviarse del camino correcto. Hoy veremos el peligro de desviarse del camino correcto en la segunda parte de nuestro tema, el peligro de desviarse del camino correcto. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias por las bendiciones que recibimos de ti día tras día. Gracias por amarnos, por cuidar nuestra vida. Gracias, Señor, por bendecirnos. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús bendigas la vida de todos nuestros oyentes, la vida de los hermanos acá presentes. Llénales de tu presencia, llénales de tu amor, y permite, eterno Dios, que nuestras familias caminen día tras día en tu presencia, en tu amor, y guiados por tu infinita paz y misericordia. Oriéntanos de acuerdo a tu propósito y permite, Padre, que todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para glorificar tu nombre. Quita, Señor, de todo obstáculo que se pueda presentar en este momento, que se robe la palabra del Señor de nuestras vidas, y enséñanos, oh Dios, a andar en tus sendas. Enséñanos a andar por caminos de verdad y de justicia, por ese camino vivo y nuevo que tú nos abriste, para que glorifiquemos tu nombre, para que vivamos y te sirvamos día tras día. Y todo esto te lo pedimos, Señor, porque Jesús fue quien lo hizo posible. Y es en el nombre de Jesús que yo te suplico que bendigas a todos mis hermanos en sus problemas de salud, en sus problemas económicos, en sus problemas familiares, emocionales. Señor, envía bendición y vida eterna sobre nuestras familias. Te lo suplico en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. El camino de Dios, mis amados hermanos, no es atractivo para todos. Cuando hablamos acerca de el peligro de desviarse del camino correcto, queremos recordarles que el camino de Dios no es atractivo para todos. O sea, no es agradable para todas las personas. Y nos desviamos del camino correcto. Ustedes y yo podemos caer en ese peligro de desviarnos del camino correcto por abandono. Dice la palabra del Señor en el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13: porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. O sea, por abandonar el camino del Señor. Ampliamos eso la semana pasada.
Pero igualmente, en segundo lugar, por mezclar el camino correcto con el falso. O sea, ¿a qué se debe esto de el camino correcto con el falso? ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor, cuando dice por mezclar el camino correcto con el falso? Bueno, porque puede haber una gran diferencia entre el Dios que me gusta y el Dios de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Que una cosa es lo que Dios dice en su palabra, una cosa es lo que Dios ha plasmado en la escritura para que vivamos de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas y obedeciendo de acuerdo a su voluntad expresa en su palabra. Y otra es el Dios que a mí me gusta, el que acomodo a mis circunstancias, el que a mí me parece que debería ser. O sea, vivo la vida cristiana como a mí me parece, no como Dios la ordena, no como Dios la determina. Entonces, abandono, dejar al Señor. En segundo lugar, por mezclar el camino correcto, o sea, en esa vida espiritual adecuada, mezclarla con otras cosas no adecuadas, no apropiadas. Por ejemplo, hay alguien que dice, no, es que a mí me gustan las iglesias grandes porque uno va y a nadie le importa cómo está, nadie te conoce, nadie se mete contigo. Por eso me gustan las iglesias grandes. Bueno, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Y qué de aquello que dice Dios en su palabra los unos a los otros? Amaos los unos a los otros, cuidaos los unos a los otros, ayudaos los unos a los otros, perdonaos unos a otros. O sea, que no vivimos, no estamos en el planeta Tierra, no estamos congregándonos solo para que nadie me mire, yo no mire a nadie, yo no le sirvo a nadie, no ayudo a nadie, tampoco pido ayuda. No, la manera de Dios es los unos a los otros. Pero también asimismo me desvío del camino correcto por creerme más sabio que Dios. El mundo está hinchado totalmente en su propia opinión sobre cualquier cosa. No hay nada que sea más apreciado por todos que el poder decir lo que se piensa sobre algo y creer que tenemos siempre la razón. Entonces, nos creemos siempre más sabios que los demás, que tenemos la razón, que nosotros sí estamos en lo correcto, que sí decimos lo que es. Y nos inflamos en nuestras propias opiniones, olvidándonos aquella recomendación que nos da el apóstol Pablo en su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 6, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces nos desviamos del camino correcto por creernos más sabios que Dios. Conozco, oh Jehová, dice el profeta Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Note lo que dice aquí en la palabra del Señor el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, pero también dice, ni del hombre ordenar sus pasos. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, depender del Señor, caminar en el Señor. Por eso el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Haré perfecto tu camino, dice el Señor. Salmo 18:32, Dios es quien hace perfecto mi camino. Entonces no nos podemos creer más sabios que Dios. Al contrario, necesitamos ustedes y yo depender plenamente de Dios para que Él oriente nuestro camino, para que Él sea quien guíe nuestro caminar. Ahora, el peligro que tenemos de desviarnos del camino correcto es también por descuido en la vida de fe. Descuidar nuestra vida de fe. Un experimentado aserrador, o sea, de estos que trabajan en los aserríos, en esas grandes bodegas donde cortan madera, donde la pulen, donde hacen ese tipo de trabajo para que la madera quede lista para llevar a las carpinterías y demás usos que se le dan. Este experimentado aserrador le faltaban 3 dedos
¿Y cuál era la razón? Bueno, la razón es que donde estaba la sierra para cortar la madera, había señales desde la entrada hasta el fondo de esa bodega de aserrío donde decía peligro. No manipule la sierra sin el protector. Peligro. No manipule la sierra sin el protector. Y a este hombre le preguntaron por qué razón le faltan los 3 dedos. Los perdió cortando la madera, los perdió allí con la sierra. Y la razón es que él estaba tan acostumbrado a pulir la madera, a cortar la madera con la sierra, que un día estaba tan confiado en su experticia, en su experiencia, en el conocimiento que tenía de su trabajo, que se descuidó y no usó la sierra sin el protector y terminó cortándose los dedos. Igualmente, mis amados hermanos, en la vida cristiana la sobradez puede resultar peligrosa. El descuidar o disminuir nuestra consagración a Dios puede resultar desastrosa para tu vida o para mi vida en el camino de la fe. En ese vivir espiritual, en ese caminar con Dios, podemos llegar a estar tan acostumbrados ya a través del paso de los años de vivir la vida cristiana, a través de amontonar años de experiencia en el camino de la fe, de conocer de la palabra del Señor, de estar buscando del Señor, de congregarnos y todo lo demás, que un día entonces nos estamos descuidando y puede pasarnos como aquel hombre que trabajaba en el aserrío y perder, no nosotros los 3 dedos, perder la vida, perder la comunión con Dios, perder la relación con Él. Los creyentes, mis amados hermanos, estamos expuestos al peligro de desviarnos del camino. Eso nos puede pasar a cualquiera. Como creyentes estamos expuestos. El que está alejado del Señor no solamente es el no creyente. El que está separado de Dios no es aquel que vive y se mantiene en su pecado. También los creyentes estamos expuestos al peligro de llegar a desviarnos del camino. Desviarse del camino es un peligro particular y latente para el cristiano. Por esa razón, en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo está dando una buena recomendación a la cual usted y yo debemos prestarle atención como cristianos. Debemos prestar atención a esta recomendación. Y la recomendación es la siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 capítulo 10, versículo 12. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Desviarse del camino, entonces recuerde, es un peligro particular y latente para el cristiano. No crea que usted se las sabe todas, no crea que usted se las conoce todas. Por eso la advertencia de la palabra del Señor es no ser sabios en nuestra propia opinión. No crea que usted no va a fallar, no crea que usted no va a mentir, no crea que usted no va a pecar. El que esté firme, mire que no caiga el que se encuentre firme. En segundo lugar, las escrituras advierten al cristiano sobre el peligro de desviarse del camino o ir hacia la deriva. ¿Por qué razón? Porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Allí hay una advertencia de la palabra del Señor a todos los creyentes, a todos los cristianos, a toda la gente, a usted amigo que nos está viendo y escuchando a través de la radio y la televisión en Santel TV. Para usted, mis amados hermanos y amigos que ya conocen del Señor, la palabra de Dios nos está advirtiendo del peligro de desviarnos del camino, de ir a la deriva, sea a la derecha o a la izquierda. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero en tercer lugar,
También por el peligro de desviarnos del camino está por disminuir la consagración o para abrir las puertas a un desliz. Así parezca muy pequeño, puede llevar al cristiano a apartarse del camino. O sea, el disminuir la consagración a Dios, la dedicación que tenemos a Él, el estar cada día buscándole en oración, el estar cada día leyendo la palabra, el estar meditando y reflexionando en los caminos del Señor, eso puede llevarnos a que haya una disminución en ese fervor espiritual, en esa pasión por las cosas del Señor. Nos enredamos tanto en las cosas del mundo que podemos llegar a disminuir entonces ese compromiso con Dios, que nuestra fe se vaya diluyendo y también por abrirle puertas a un desliz, a una pequeña falla. Si usted le abre una pequeña puerta al enemigo, él se colará por ella y le inducirá al pecado. Así parezca muy pequeño, puede llevar al cristiano a apartarse del camino del Señor. Y en cuarto lugar, el mayor peligro de quien se desvía del camino está en que es el último en darse cuenta. O sea, muchas veces la gente que está a nuestro alrededor se da cuenta de que no estamos viviendo la vida cristiana de manera apropiada, pero nosotros pensamos que estamos bien. Nosotros pensamos que estamos actuando correctamente. Y lamentablemente somos los últimos en darnos cuenta del error que estamos cometiendo. A veces coqueteamos con el pecado. A veces cedemos a la tentación cuando viene de manera muy sutil a nuestra vida. Y somos los últimos en darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? La palabra del Señor dice que Satanás cegó el entendimiento de nosotros. En los incrédulos, 2 Corintios 4:4 dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso nos dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Quiero leerles la traducción viviente sobre este mismo pasaje, 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, eso es lo que pasa en la mente de los incrédulos, por obra del enemigo, por obra de Satanás. Pero en los creyentes está la pereza o la apatía espiritual. Sabe que uno de los grandes daños que el enemigo le hace a la iglesia no está en perseguirla, no está en martirizarla, no está en matar a los cristianos o que los apedreen como en el pasado. Ahora ya no nos queman las iglesias, ahora no nos apedrean, por lo menos acá en Latinoamérica. Sucede en otras partes como en países musulmanes. Pero sí, el enemigo dejó de perseguir a la iglesia, pero ¿sabe qué ha hecho? De manera muy sutil, ha penetrado en la mente y en el corazón de los creyentes a través de esa apatía espiritual, a través de la pereza espiritual. Una persona tiene pereza espiritual cuando decide apartarse, cuando decide adaptarse a las rutinas y seguirlas de una manera mecánica. O sea, voy a la iglesia porque es la costumbre. Voy a la iglesia porque me toca. Pero no hay una espiritualidad ferviente, no hay un compromiso claro con el Señor. No se levanta por la mañana el día domingo con deseos de ir a la congregación, alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos, adorarle, encontrarse con los hermanos, verse cara a cara, regocijarse con ellos. Como dice la palabra del Señor, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133:1. Y hemos perdido ese vigor y entonces simplemente nos levantamos y tocó ir a la iglesia.
No, no voy a la iglesia porque me toca. Voy a la congregación, voy a la iglesia, me reúno con los hermanos para glorificar el nombre de mi Dios, para edificar mi vida a través de la palabra, para edificar mi vida a través de los mensajes que voy a escuchar, para motivar mi relación con los hermanos, verles de nuevo, enterarme de sus necesidades y poder clamar a Dios por ellos. Esa apatía, esa pereza espiritual, entonces nos lleva a volvernos rutinarios o a seguir la vida espiritual mecánicamente, sin tratar de ir más allá de eso. ¿No cree que la existencia sea algo más que un conjunto de obligaciones diarias y las cuales se realizan sin mayor entusiasmo y sin un verdadero propósito, sin un verdadero objetivo? Y entonces por eso cambiamos fácilmente el congregarnos, el regocijarnos con los hermanos, el participar de las cosas espirituales, el buscar de Dios, porque simplemente hemos caído en una apatía, en una pereza espiritual. Y a todo el mundo le ha pasado de tener pereza espiritual. Puede ser que ahora mismo alguno de nosotros esté pasando por esto. La pereza espiritual es cuando deseamos pasar tiempo con Dios, pero que al final sucede algo que no lo conseguimos. Y es una lucha entre nuestro deseo, es una lucha entre el deseo de nuestro espíritu contra el deseo de la carne. Eso ocurre cuando queremos leer la Biblia y no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Y todo se vuelve bien confuso, se vuelve raro y acabamos dejando la Biblia de lado porque no entendemos. También pasa cuando queremos orar y acabamos dormidos o acabamos incómodos o acabamos pensando en otras cosas fuera de la oración sin saber qué decirle a Dios. Y eso llega a ser para nosotros como cristianos bastante frustrante. Para el creyente, mis amados hermanos, es muy sencillo desviarse tras los placeres y las tentaciones que este mundo nos está ofreciendo. Y eso trata de influenciarnos. Eso trata de llevarnos por el camino equivocado. Y vamos aceptando como ciertas las mentiras del enemigo, incluyendo las mentiras religiosas. Usted está bien así. No se preocupe, Dios también le escucha desde casa. Usted no tiene que congregarse, simplemente prenda el televisor, prenda su teléfono, su computadora, y entonces allí usted escuchará la palabra del Señor. Y no solamente va a escuchar a su pastor, si quiere escuche más bien a otras personas, otros grandes predicadores. Tampoco, mis amados hermanos, es el fanatismo de siempre pasarme en la iglesia todos los días, a toda hora, en todo momento. Pero sin tener una intención clara de regocijarme en la presencia del Señor. Y por estas cosas, o por la apatía, o por el fanatismo, entonces podemos caer en el peligro de menospreciar la sana doctrina, de menospreciar la palabra del Señor que nos enseña. Y tristemente, hoy en día es frecuente encontrar personas que se han apartado de los caminos del Señor o que se han estancado espiritualmente. Ahora, su estancamiento o su revés espiritual no se produjo de la noche a la mañana. No, esto no se dio, esa apatía espiritual, esa pereza espiritual, no le dio a usted ahora. Viene en un proceso. Obedece a un proceso por el cual la persona le abrió las puertas a la oferta que el mundo le está haciendo, a los deseos que tiene en este mundo. Y esto le ha venido debilitando y ha perdido el vigor espiritual, de tal manera que ha venido abandonando los principios que enseñó el Señor Jesucristo a través de su palabra. Y mis amados hermanos, de una manera muy sutil, de una manera desapercibida, entonces hemos venido menguando en nuestras responsabilidades espirituales. Hemos venido menguando en lo que Dios nos está ofreciendo. Y esto es serio. Pero, ¿qué hacemos? ¿Hay todavía salida para esta crisis que tenemos? ¿Hay todavía salida para esa
apatía espiritual, para esa pereza espiritual, para esos enredos que tenemos con el mundo? Sí, hay salida. La primera es: atiende el llamado del Señor. ¿Y cuál es el llamado del Señor? Isaías 55:7 de la palabra del Señor dice: abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él va a recibir misericordia. Entonces, atiende el llamado del Señor, mi hermano y amigo. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, y se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es generoso para perdonar, y porque el Señor nos recibe en misericordia. Pero no solamente se trata de atender el llamado del Señor para resolver esa crisis espiritual. También cree en su promesa. Entonces, la primera recomendación, ¿cuál es? Atiende el llamado del Señor. La segunda, cree en su promesa. El Señor dice: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora, note las tres cosas que el Señor le está recomendando acá. ¿Qué le está diciendo el Señor? En Salmo 32:8. Vaya allí a la palabra del Señor, a su Biblia, y mire en el Salmo 32:8. Dice así: el Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Entonces note, primero que yo te instruiré. O sea que el Señor te va a dar la instrucción adecuada para que camines en su voluntad. El Señor te dará la orientación adecuada a través de la palabra para que puedas conocer su camino. Y luego entonces, ¿qué dice? Te mostraré el camino. Entonces no solamente te da instrucción, no solamente te da la orientación, sino que te muestra cuál es el camino correcto, por qué camino debes seguir, cómo debes vivir, qué debes hacer, qué debes actuar. Y en tercer lugar dice: yo te daré consejos. Entonces, mi amado hermano, te instruiré, te mostraré el camino, te daré consejos. O sea, siempre en todo acto de tu vida, consulta a Dios, habla con Dios a través de la oración, pregúntale a Dios cuando te encuentres en cualquier situación, cuando haya decisiones que debas tomar, cuando haya caminos que debes seguir, consulta a Dios, porque Él te mostrará el camino, porque Él te dará consejos, y tiene una promesa: velaré por ti. O sea que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a orientar. El retorno al camino correcto, mis amados hermanos, se inicia con el abandono del camino equivocado. Entonces, el peligro de seguir por un camino equivocado. ¿Y cuál es el retorno? Regresarnos de ese camino equivocado y volver a la senda antigua, volver al camino correcto. Y el retorno se inicia con el abandono del camino equivocado. Isaías 55:17 dice: que abandone el malvado el camino y el perverso sus pensamientos, y se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. ¿Qué hay que hacer? Dice: que abandone el malvado el camino, que abandone lo malo de sus pensamientos. Porque cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Y dice: y vuelva al Señor su Dios, que es generoso para perdonar. Entonces debemos decir, como dice el salmista: muéstrame, oh Jehová, tu camino, y enséñame tus sendas a andar. Un coro que se cantaba hace algún tiempo decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y enséñame tus sendas a andar, porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. Y un coro contemporáneo que cantamos en la actualidad en las congregaciones, en varios de los servicios, y lo hemos cantado aquí, que dice: enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado
a ti. Reflexiona, mi amado hermano, unas preguntas que debemos hacernos. ¿Me mantengo en el camino correcto a la manera de Dios? Es algo que usted y yo debemos preguntarnos en esta hora. Y usted desde donde está, desde su casa, en su carro, si va escuchando el mensaje o donde esté, pregúntese, ¿me mantengo en el camino correcto a la manera de Dios? No es tratar de mantenerme en el camino correcto a mi manera, no, es a la manera de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor lo siguiente en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Por si acaso, en esa pregunta de me mantengo en el camino correcto a la manera de Dios, entonces digámosle a Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. La Reina Valera dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y guíame por el camino eterno, o sea, por el camino correcto. Hay una advertencia positiva acá que nos hace la palabra del Señor, y hay tres cosas para tener en cuenta. ¿Cuáles tres cosas debemos tener en cuenta? Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31 de la palabra del Señor. 2 de Samuel 21, 32. Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es a Dios los que en él se refugian. Entonces, tres cosas para tener en cuenta que nos dice este pasaje. 2 de Samuel 22:31. También el Salmo 18:30. El camino de Dios es ¿qué? Perfecto. No busques otro camino diferente. No creas que el camino que tú estás llevando a cabo, por el cual estás, de la manera en que estás viviendo, en tu propia opinión, es la acertada. No, recuerda que el camino de Dios es perfecto. En segundo lugar, la palabra del Señor es intachable. O sea, la palabra no se equivoca. Lo que está plasmado de Dios en la Escritura, en la Biblia, es intachable. Y en tercer lugar, escudo es Dios a los que en él se refugian. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable y Dios es un escudo a los que en él se refugian. Esa es una advertencia positiva que nos hace la palabra del Señor que usted y yo debemos tener en cuenta. Pero también hay una advertencia negativa. Para el destino final hay dos caminos, pero solo uno para salvación. O sea, en tu vida, en tu diario vivir, en tu diario caminar, en tu diario actuar, en el movernos cotidianamente, hay un destino final para esos dos caminos. Para el destino final hay dos caminos. Para salvación, solamente uno. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 de la palabra del Señor. No olvides retorno 14.6. Retorno al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Les doy la recomendación final. Primero, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5:33. En segundo lugar, encomienda al Señor tu camino,
Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Salmo 37, 5, 6. Y en tercer lugar, pide en oración su dirección cada día. Salmo 143, 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo servir, porque a ti elevo mi alma. Te repito la recomendación final. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Segundo, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y tercero, pídele en oración su dirección cada día. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos asimilarla en nuestra vida, que esa palabra tuya, Señor, se encarne en cada uno de nosotros y la podamos poner por obra en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Ordena nuestro camino. Aprueba, Señor, nuestros pasos. Sé guardándonos en todo momento a fin de agradarte en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale a esa persona que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti sus ojos. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga mucha paz en tu corazón. Te deseo una semana maravillosa en Cristo Jesús y que las bendiciones del Señor no te falten en todas las cosas. Bendiciones para todos y hasta una próxima, que el Señor nos permita estar juntos. Bendiciones.